Monseñor Lucio Adrián Ruiz. Él es el actual secretario de Comunicación del Dicasterio de Comunicación del Vaticano. También es profesor de cuestiones de la educación social, de la comunicación social en la Universidad de la Santa Croce de Roma. Y él nos va a impartir una conferencia que de algún modo nos va a entroncar con el tema de fondo que nos ha convocado, como decía tanto don Fidel como un servidor al inicio de la presentación, sobre esos horizontes que se abren para todos nosotros sobre la comunicación. Horizontes que no solamente deben estar movidos por lo técnico, que también se mueven esos horizontes o lo económico, sino por algo tan importante para nosotros, para todos, como es el servicio a la persona. Sin más, damos la palabra a don Lucio Adrián Ruiz, al que agradecemos muy sinceramente su colaboración, el desplazamiento desde Roma para acompañarnos en este momento, dando así carácter de visión universal a esta Semana de Misionología, que es española, pero que por su larga tradición de 71 años ininterrumpidos de celebración se ha convertido en un referente también en otros ámbitos de la Iglesia mundial. Monseñor Lucio, muchas gracias. Tiene la palabra. La ponencia va a durar 45 minutos y después tendremos oportunidad para el diálogo. Así van a ver que es muy sugerente lo que él nos va a decir, es una mirada muy amplia. 45 minutos él los tiene cronometrados y después preguntas. Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer sinceramente esta invitación. Me hace muchísimo honor, mucha alegría poder compartir en un evento tan grande, tan importante en esta edición número 71 del estudio de las reuniones sobre misión. Y el agradecimiento, y en este agradecimiento lo primero que me viene fuertemente en mente es el deseo de felicitar de corazón a los creadores, a los pensadores, a los realizadores de un evento tan importante y sobre todo que está en el centro de lo que a mi juicio es el argumento esencial, tanto de la cuestión de la comunicación en la Iglesia, como de la presencia y rol de la Iglesia en el mundo. El tema, a mi parecer, se sitúa en el centro fundamental de la cuestión de la comunicación en la Iglesia, porque comunicación para la Iglesia no debe ser una cuestión de instrumentos de comunicación, medios de comunicación. La comunicación no es tecnología, la comunicación no es estrategia, la comunicación es querigma, es anuncio, es llevar, anunciar, predicar, dar la novedad del Evangelio al corazón del hombre, ponerla en el centro de la cultura contemporánea. Por esto, pensar este argumento es situarnos en el eje tanto del pensamiento y del desafío de la Iglesia como del pensamiento y el desafío del hombre contemporáneo. Por eso, sinceramente, este evento me parece simplemente una genialidad. Tengo aquí la reflexión que quiero compartir con ustedes, pero antes quiero darles la síntesis y la clave de lo que quiero decir, para poder aportar con claridad en esta construcción hermosa que ustedes no digo que van a realizar, sino que ya vienen realizando en todos estos 71 años, pero también precisamente en la preparación de este evento, y que este evento llevará a la profundidad y a una amplitud verdaderamente especial. Decía hace un ratito en la conferencia de prensa al arzobispo que nosotros como dicasterio también estamos en un proceso de pensar la comunicación como misión de la Iglesia, justamente porque comunicación no es medio de comunicación, sino que es querigma. Y entonces entender esa clave
de la comunicación como misión de la Iglesia es fundamental para poder entender y entendernos más en esta cultura contemporánea. La síntesis de lo que quiero decirles es que a veces no tenemos idea de la belleza, la profundidad, la novedad, el esplendor del tesoro que tenemos. Y hasta qué punto ese mensaje puede tocar, iluminar, cambiar y fascinar la inteligencia y el corazón de los que no lo conocen. Esto para mí, esto que le digo, es una experiencia permanente. Como secretario de la comunicación, del Dicasterio de la Comunicación del Vaticano, me toca tener muchas reuniones, muchos encuentros con gente de tecnología, de pensamiento, con todo el tema ahora de la inteligencia artificial, y presentar la visión del hombre, la antropología cristiana, sin hablar y ponerle el título cristiano, sin hablar el título Dios, sino presentar la visión del hombre en ambientes que no creen, realmente fascina a todos. Recientemente estuve en un encuentro de inteligencia artificial en Nueva York, donde eran tantos los relatores, y el presidente de la asociación esta que organizaba el evento me dice: Monseñor, dice, esa clave del hombre vista tan profunda nos cambió el evento. Realmente la visión antropológica cristiana es una novedad absoluta para el mundo. Por eso me refiero puntualmente dentro de la gran dimensión o pluridimensionalidad del mensaje cristiano, me refiero a la antropología cristiana, a la persona, a la visión de la persona, a la dimensión del hombre, vista desde el verbo. Es una antropología rica, articulada, profunda, consistente, sólida, fascinante, que lejos de ser un pensamiento aburrido, dogmático, como lo diría y lo piensa el mundo de nosotros, es un pensamiento abierto y dialogal, que por sobre todo, partiendo de la metafísica, es decir, del ser en cuanto tal, respeta la fibra más íntima del ser, del hombre, conoce los límites desde sus orígenes intrínsecos y por ello es capaz de hablarle también al hombre de hoy, que aunque no esté de acuerdo con el pensamiento, no puede dejar de vibrar y de sentirse interpelado por el argumento. A veces es un poco incluso simpático ver cómo frente a un razonamiento antropológico bien argumentado y sólido, el interlocutor debe recurrir a afirmaciones eslogan, comunes, sentimentales, acordados socialmente, que se erigen como una nueva dogmática paralela, o mejor aún, de frente a argumentos claros y contundentes, el interlocutor debe recurrir a argumentos ad hominem para dejar afuera al interlocutor porque no puede con el argumento. Aquí hay que reconocer en los argumentos ad hominem que nuestras debilidades humanas son demasiadas y entonces es fácil a veces descalificarnos, pero no por el argumento. La antropología cristiana conoce al hombre desde dentro, desde sus fibras, desde su metafísica, pero sobre todo lo conoce desde el amor del Padre, que es su origen, que es su camino y que es su meta. La antropología cristiana, en su diálogo con el mundo, no necesita estar citando permanentemente a Dios o al Evangelio o al magisterio de los pontífices, a los documentos de la Iglesia, porque invalida el diálogo paritético.
El hecho de que la revelación nos revela la verdad del hombre, nos afirma en la verdad metafísica, y esto nos permite investigar y construir un sistema lo suficientemente sólido y atractivo para poder dialogar con el mundo. Y aquí radica nuestra fuerza y nuestra originalidad. Para ver un poquito claro esto, a mí me gusta poner como ejemplo el tema de la vida. Delante de los que no creen, no necesitamos defender la vida desde el momento de la concepción diciendo que somos hijos de Dios. Para los que no creen, el argumento es inválido. Pero fundamentar la cuestión desde la originalidad del patrimonio genético, único desde la recombinación cromosómica, es una cuestión incontestable. A esta primera célula original solo se le da alimento, oxígeno y tiempo. El resto, el patrimonio genético, está allí, solo se desarrolla. Esta fuerza de argumentación sobre el patrimonio genético lo da la solidez de una antropología que sabe que esa es la verdad y desde ahí puede construir el sistema de argumentación. Por esto, aceptando la invitación a compartir esta reflexión inicial con ustedes en este congreso, he querido relacionar la comunicación con la persona, para anclar el pensamiento de y sobre la comunicación sobre la antropología cristiana, para sacar todas las consecuencias y conocer en profundidad las más hermosas y profundas causas. Solo para citar una, sin tener la mínima intención de desarrollarla, diría que el más importante de los fundamentos de la comunicación en el hombre se encuentra en las relaciones trinitarias. Porque definiéndose las personas divinas por las relaciones, dejan en el acto de la creación su impronta trinitaria. Así, comunicación y comunión en el ser humano no son simplemente un accidente, una acción, un algo que hace, sino que son parte de la sustancia de la persona. Por eso, desmenuzar el argumento desde esta perspectiva llena nuestra investigación y nuestro análisis de una riqueza y de una maravilla que no tienen comparación en el mundo. Pero para poder hacer una verdadera misión en el mundo y llevar todas esas maravillas al mundo, el desafío, como decía antes, yo diría es doble. Primero, el de despojar, como lo hizo el Verbo cuando se hizo carne, nuestro lenguaje y expresiones religiosas, para que el hombre que no cree nos escuche y acepte como válidas nuestras perspectivas y propuestas. Despojar el lenguaje, pero anclar la sustancia. El segundo es aprender, como siempre lo hicieron los misioneros, que quisieron llevar a Cristo a los nuevos mundos, el lenguaje, la cultura, los signos, las expresiones, las dinámicas, los sentimientos, las expresiones de las culturas a las que se entendía llegar. Antes de hablar, hay que escuchar. Antes de enseñar, hay que aprender. Y para dialogar, hay que saber que el otro siempre tiene algo importante, bello, bueno y verdadero que decir. Este despojo no significa un vaciamiento. Significa encontrar lugares comunes en los cuales se pueda dialogar, para poder, desde una puerta pequeña, poder entrar y mostrar nuestras riquezas. El mundo necesita conocer la grandeza de nuestro mensaje, solo que a veces nosotros
no lo sabemos decir. Y esto es un problema comunicativo. Por eso el centro de este convenio me parece absolutamente genial, porque misionar significa llevar, significa primero salir de nosotros mismos para poder entrar dentro de la dinámica del otro. Significa salir para poder entrar. Finalmente, el último punto de esta preintroducción es el que estemos preparados en este salir, estemos preparados para la caída, para el error, para la lastimadura, para el resbalón, para la herida. Y también para el cansancio, para el desánimo, la desilusión. Todo esto es parte de la misión. Y si no, preguntémoselo a los grandes santos misioneros. Pero como dice Papa Francisco, prefiero una iglesia herida porque sale que una iglesia enferma porque queda dentro con sus seguridades. Bien, nosotros somos los misioneros de la era digital. Por eso sabemos que la misión es esencialmente comunicación, porque es anuncio. Y la comunicación es la que suscita y alimenta la comunión. Es en definitiva la meta y el objetivo. Es importante hacer esta distinción justo ahora en la sociedad hiperconectada, la sociedad de la sobreabundancia informativa, la que ha visto nacer las redes sociales y que se encuentra en los albores de lo que quizá podremos empezar a llamar era de la virtualidad o era de la inteligencia artificial. Porque la metafísica de la comunicación es la comunión. Es decir, se comunica para estar unidos, para una común unión, no simplemente para hacer un traspaso informativo, porque solo la unión da la felicidad, que es lo que busca el hombre. En la era digital, cuando lo técnico-científico encanta y fascina, es imprescindible para los discípulos y misioneros del Señor conocer este entorno, sus desarrollos y posibilidades, las encrucijadas en las que debemos tomar posición y optar, retomando el centro y poniéndonos al servicio de la persona, de cada persona. Para ello, y como dije antes, este es el núcleo de lo que yo quería decir, que es imprescindible que la Iglesia profundice y proponga una visión antropológica en todos lados, que fundamente nuestras opciones. Una antropología no solo que venga de la revelación, quedarnos con lo nuestro, sino que tenga el coraje de incorporar los hallazgos de la ciencia, la neurología, la genómica, la biotecnología, y reflexiones sobre las nuevas categorías que la técnica está creando y que requieren ser analizadas y valoradas, porque transforman al ser humano y sus relaciones cada vez más. De aquí que un primer punto de análisis es los misioneros en la frontera entre lo real y lo virtual. La misión, desde Pentecostés, es querigma, anuncio. Por lo tanto, si es querigma, es comunicación. Por ello, el misionero es esencialmente misionero, porque dice los apóstoles, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. El testigo no puede callar lo que ha visto y oído, sale y misiona.
El Señor resucitado envió a los discípulos con estas palabras: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos y enseñándoles a observar todo lo que yo les he enseñado. No ha cambiado el mensaje del Evangelio desde aquel momento, es siempre el mismo. Sigue vigente para cada uno de nosotros, nos interpela y nos apremia hoy con el perenne dinamismo del Espíritu Santo, que también va inspirando en cada momento histórico los cómo hacerlo de la comunicación. Los Hechos de los Apóstoles y la historia de la Iglesia nos ilustran la creatividad de ese ir realizando permanentemente en la historia ese no podemos callar lo que hemos visto y oído. La cuestión siempre a lo largo de la Iglesia, si la dinámica es no podemos callar lo que hemos visto y oído, la pregunta que se nos hace es: si callamos, ¿hemos visto y oído? ¿Hemos tenido la experiencia de Dios? ¿Hemos tenido el encuentro con Cristo? ¿Hemos sentido el llamado y hemos hecho el paso hacia Él? Porque si lo hicimos, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Siendo fieles al tesoro que hemos recibido y debemos comunicar, que es el querigma, nos toca a nosotros ser hoy otro eslabón de esta cadena que sigue llevando el agua clara del Evangelio a las generaciones futuras. Este hoy tiene muchas dimensiones. No es igual el corazón de África que las estepas de Rusia. Pero la globalización ha generado una serie de características y situaciones culturales transversales, sobre todo en el ámbito comunicativo, que alcanzan una escala mundial y se dan de una manera u otra en todo el planeta. La tecnología presenta de una manera muy particular saltos generacionales y culturales. Yo recuerdo tantos años atrás, cuando yo empecé en Vaticano, estamos hablando de 20 años atrás, nosotros en Vaticano teníamos el módem, bueno, los más jóvenes no saben ni siquiera que el módem ese que hacía ruidito, pero digamos acá muchos lo conocemos. Yo tenía en la oficina un módem de 14400 y entonces la conexión era lentísima. Los que lo tuvieron se acuerdan que uno tenía que conectarse y el ruidito, todo eso, se establecía la conexión y empezaba uno a mandar y a recibir. Me acuerdo una vez vino un obispo africano, tuvimos una reunión, me pidió una computadora, se puso a navegar y me mira y me dice: pero qué lento que es esto. Dije: pero bueno, a ver de qué estamos hablando. No era que el África sacó su teléfono satelital y dice: yo lo hago más rápido. Claro, allá no hicieron todo el pasaje tecnológico. Yo empecé con los modems de 1200. Cuando estaba en 14400 estaba feliz porque la velocidad era de vértigo. Él sacó su teléfono satelital y iba a velocidades que nosotros no conocíamos. Por lo tanto, hay dinámicas que están adentro, que van saltando. Entonces uno piensa, zonas, digamos, africanos, entonces tienen menos acceso tecnológico, sí, pero se saltaron varias generaciones nuestras. Porque cuando llega una tecnología que nosotros no tenemos. El tema de la cultura es muy complejo. A mí me gusta decir, cuando los obispos van en visita ad limina a Vaticano, esto que decía antes, ¿no? De que la comunicación no es medios de comunicación, no es estrategia de comunicación, no son metodologías, no son tecnologías, sino que es querigma. Porque comunicación es la homilía, es la catequesis, es el diálogo pastoral, es la confesión. Porque antes que el dispositivo esté en la mano, el dispositivo está en la cabeza. Es una dinámica, es una forma mentis. Las personas que escuchan, si son jóvenes, ya tienen una dinámica de Twitter. Y entonces
una homilía de 40 minutos no la escucha nadie. Tal vez la conferencia tampoco, pero bueno, no me engañen. Antes de tener el dispositivo en la mano, está en nuestra cabeza. Está en la dinámica, en la forma de entender y concebir la realidad. Los jóvenes ven la realidad, y yo los veo hasta acá, más jóvenes que están encargados de la comunicación, que van escuchando, fotografían, tuitean, lo mandan, lo postan, lo comparten. Es una dinámica que es completamente diversa a lo que podíamos ser nuestras generaciones, que incluso con un aparato de foto nosotros lo tomábamos para guardarlo, para archivarlo, para documentarlo, para recordarlo. Hoy la dinámica es compartirlo. Vuelvo después de este paseo. Una de estas características de la cultura contemporánea es el surgimiento del espacio comunicativo señalado por la convocatoria de este congreso, que es la de las redes. Nuevo territorio social de emisión que resulta del conglomerado constituido por la convergencia digital, por nuevas dinámicas, como decía. Fíjense que en estas nuevas dinámicas, el surgimiento de estos dispositivos, los dispositivos smart, ¿qué cosa hicieron? Smartphone, Smart TV, televisión, Smart cualquier cosa. Son tecnologías como convergentes. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay más un espacio, un tiempo, un servicio, un dispositivo, sino que todo está junto. Antes, ¿qué cosa teníamos? El saloncito de la televisión, el aparato de la televisión, el tiempo para mirar televisión, el servicio televisivo. Y íbamos, cuando volvíamos al trabajo, prendíamos la televisión, nos sentábamos en ese lugar, entonces había un dispositivo, un servicio, un lugar, un tiempo. Queríamos leer el diario, había otro lugar, la mesa, con su propio dispositivo, el papel, su tiempo para leer y el servicio, el periódico. Queríamos escuchar la radio, otro dispositivo, otro lugar, la heladera, otro tiempo, lavar los platos, ¿no? Otro servicio, el radial. Internet, otro servicio, otro dispositivo, otro tiempo, otro espacio, otro servicio. Hoy existe un solo dispositivo. Existe cualquier lugar, existe cualquier momento. Es una dinámica esencialmente distinta. Quien manda es el usuario. Yo quiero ahora leer el diario. Puedo dejar la conferencia y leer el diario. Quiero mirar televisión, siempre con el mismo dispositivo, siempre en el mismo lugar, siempre el mismo tiempo, siempre el mismo dispositivo. Miro televisión. Y esto cambia no solo la manera de disfrutar del servicio, sino también la manera de producirlo. Porque la manera de producir el servicio ya no es más, hago un papel, hago una imagen, doy una foto. Tengo que hacer un servicio multimedial que pueda involucrar al usuario en una dinámica que es distinta. Porque el periódico ya no es más el antiguo periódico, tiene foto, tiene video, tiene mensaje, tiene. Y el mensaje de Twitter tiene video, tiene foto, todos tienen lo mismo. Y por lo tanto, la manera de producirlo, la manera de concebirlo es como el usuario lo quiere vivir, involucrado en el evento. Es un contexto interconectado donde la información se transmite entre los satélites, los teléfonos, las puertas, las cámaras, las neveras, las camisetas, los relojes, los aviones, los coches, todo. Todo se conecta con todo. Las personas se comunican en un contexto de comunicación digital. Todo está conectado. Se van acumulando trillones de datos conformando los famosos Big Data que empiezan a entenderse como minas de oro para sus poseedores. De la mano de estos fenómenos ha crecido la preocupación por la privacy, que viene a ser el competidor del servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puse algunos robotitos en mi casa para prender las luces, o sea, la domótica que se llama, ¿no? O sea, no tener que encender las luces, sino que mi casa sabe cuando me estoy acercando por el GPS y entonces sabe qué luces encender, qué temperatura,
tiene que haber, o sea, me prepara la casa para que llegue, sin hacer nada. Simplemente la casa habla con mi celular. Y cuando estoy cerca, ya se prepara para que yo llegue. Claro, para que suceda eso, yo tuve que configurar una serie de dispositivos con una serie de información. ¿Dónde estoy? ¿Qué color o qué temperatura de la luz tiene que haber? ¿Cuáles lugares? ¿Cómo es mi casa? Una cantidad. ¿Qué temperatura me gusta cuando me levanto? ¿Cuando me voy a acostar? ¿Cuándo esto? Preguntas. Y yo decía, bueno, si un año atrás Google o Apple o quien sea me preguntaba, ¿a qué hora te levantás? ¿Dónde vivís? ¿Qué luz te gusta? ¿Qué música te gusta? ¿A qué temperatura te querés bañar? Yo le hubiese dicho, es una violación de la privacy total. Nunca le voy a dar esa información. Nadie me lo preguntó, me ofrecieron un servicio. Como vivo solo, el llegar a casa y no tener que empezar a prender las luces y calentar el agua y poner esto, el servicio se puso en contradicción con la privacy y ganó. Pero nos gana a todos. Cuando ustedes quieren un restaurante, que ponen Google, ¿no? Y Google ya tiene su información. Y la próxima vez uno dice, ¿por qué me llegó en el mail el restaurante tal o las informaciones relacionadas? Porque ya el Big Data conoció el dato. Y entonces ustedes ya son conocidos. No, ustedes, digo, todos ya somos conocidos. Por lo tanto, esta dinámica nueva entre privacy y servicio es una dinámica cultural a entender desde un aspecto antropológico. El segundo punto es la hiperconexión y la obesidad informativa. Como decía, para evangelizar la cultura necesitamos conocer sus claves, su lenguaje. Vemos algunas características que considero esenciales. Desde los orígenes en la tierra, el ser humano se ha constituido y ha llegado a plenitud en la relación con las otras personas. Por lo tanto, comunicarse es para nosotros esencial. Pero estamos sedientos de comunicación auténtica. El hacerse del hombre no se consigue siendo una entidad sola, sino que se hace con los demás. Por ello la historia no se puede nunca realizar disociada de una presencia interpersonal que marca su aspecto social. El hombre, de hecho, no puede llegar a ser tal si no es en colaboración con los demás. Sin palabras, sin enseñanza, sin el amor, nadie puede llegar a desarrollar lo más esencial de la naturaleza, que es la inteligencia y la voluntad. A mi juicio coinciden 4 factores que combinados dan como resultado lo que hoy llamamos las soledades conectadas. El primero, las personas en las ciudades, la concentración de las personas en las ciudades. La segunda es la fragilidad de la familia. El tercero, la universalización de los smartphones. Y el cuarto, la indigestión informativa. Las personas, la concentración de las personas en las ciudades, la urbanización, que supone tantas veces la ruptura con las propias raíces, las tradiciones, la familia ampliada, y debilitan la posibilidad de compartir tiempo de calidad por las grandes distancias que hay que recorrer entre casa y trabajo. El segundo, la fragilidad de la familia y con ella la debilidad del tejido social. Disminuye el número de parejas que se constituye formalmente, matrimonio civil o religioso, y crece el número de rupturas de parejas que sí se formalizaron. De modo que hay una atomización de la convivencia de distintos ámbitos, provocando una vivencia de soledad, especialmente entre los niños y los ancianos. La universalización de los smartphones. Más de 5.000 millones de usuarios únicos de smartphone en el mundo, según la GSMA, al día de hoy. Con una conectividad siempre creciente, 3G, 4G, 5G. Son auténticos exocerebros que almacenan nuestra memoria, nuestra historia en forma de datos, nuestra red de relaciones, preferencias musicales, informativas. Se recuerda todo.
Nuestro navegador de Internet tiene un identificador único y se recuerda lo que ustedes buscaron siempre. ¿Alguno de ustedes se acuerda de lo que buscó el 2 de enero del 1900 o del 2002? No. A las 8 de la mañana. No, la máquina sí. Por eso es algo así como un exocerebro, ¿no? Todo en un dispositivo que se vuelve más imprescindible cada día más. Y el último punto, la indigestión informativa. Somos obesos digitales, el bombardeo inconexo y contradictorio de informaciones de todo tipo que nos llega de diversas pantallas, mezclando verdades con mentiras, asuntos de máxima importancia con banalidades, opiniones autorizadas con insultos y groserías, todo mezclado. Todo ello genera la sensación de embotamiento y pérdida de sentido en las personas, que se exponen a una avalancha sin filtros ni criterios de selección. Analógicamente, se ha llegado a hablar de un nuevo estadio evolutivo del ser humano, el Homo distractus. Esta realización de multitasking, muchas actividades conjuntas, lleva a la distracción del cerebro, porque en definitiva el ser humano solo puede hacer una cosa a la vez. Que cuando el cerebro está muy ágil puede pasar rápidamente de una a la otra, pero siempre es una. Lo que va haciendo perder en la calidad de la relación. Y esto lo vemos en cualquier relación, digamos, personal. ¿Cuántas veces vemos a los jóvenes todos juntos, cada uno con su celular, atendiendo solamente a las redes sociales, atendiendo al amigo que no está, desatendiendo al amigo que está, jugando con el que está lejos? Y así se da una dinámica muy particular en la digitalidad. La digitalidad acerca lo que está lejos, pero tiene también en su seno un problema: aleja el que está cerca. La combinación de estos y otros varios factores hacen que haya cada vez más personas que se sientan solas y perdidas, desorientadas y sedientos de algo auténtico que les sirva de guía. En su soledad intentan saciar su sed de comunicación, compañía, sentido y amistad a través de los medios digitales. Aquí entra una cuestión importante, que es la diferencia entre presencial, digital y virtual. Resumo un poquito porque nos quedan 10 minutitos. La comunicación presencial se refiere a la inmediatez del cara a cara, un cuerpo que coincide con los otros en el tiempo y el espacio. Esta es el ancla antropológica de toda la existencia y la experiencia de relación y comunicación, el origen de toda manera de vincularse. En la presencia se nace, se vive con los otros, se aprende a conocer, querer, respetar. A partir de ellas se establecen también otras formas de presencia que pueden darse en remoto, que ya existían antes de Internet. Pensemos en las amistades epistolares, las llamadas telefónicas. Pero con la creación del espacio digital y de las redes sociales se han multiplicado aún más las maneras de presencia y de realidades que estamos aprendiendo a gestionar y que aún están en evolución y llamamos digital y virtual. Pero con una diferencia que es importante entender. La discusión académica sobre la frontera entre lo digital y lo virtual no son de ahora. Castells, Pierre Levy ya lo presentaban. Pero con el nacimiento de las redes sociales el asunto no solo ha adquirido una resonancia y un eco mucho mayor, sino que la entidad de la cuestión empieza a dejar ver todas las consecuencias que tiene. Estas redes posibilitan crear perfiles virtuales que representan a los usuarios en el entorno y que le permiten interactuar sin tener contacto cara a cara. Más aún, les reportan satisfacciones y vivencia de compañía casi como si tuvieran una presencia física y llegan a desdibujarse las fronteras entre el mundo presencial y virtual.
pero también permiten vivir de existencias diversas y también múltiples. Los avatares no deben coincidir con nosotros y pueden ser varios. Esto también influye en la percepción de lo real y por lo tanto también de la responsabilidad moral. No lo hice yo, lo hizo mi avatar. Y no lo hizo este avatar, sino lo hizo el otro. Esto va creando en el corazón y en la conciencia ciertas confusiones, porque cuando mi avatar, el otro yo, mi nickname, tiene una conducta que no es la mía, yo puedo ser aquí sacerdote en un avatar laico, en un avatar niño, en otra mujer, puedo tener varias, y esto afecta a la conciencia moral. Sin necesidad de hacer cosas malas, o sea, simplemente es la percepción de la realidad y la relación con la realidad. Por lo tanto, si la digitalidad hoy ha tocado la concepción del tiempo, el espacio, la relación, la experiencia de lo real y por tanto la responsabilidad moral, sin lugar a dudas podemos afirmar que la digitalidad nos abre un desafío antropológico. Salto un poquito, ¿no? Así puedo concluir. Saltamos al último punto, que es la comunicación para el bien de la persona. Después, bueno, dejo la ponencia para los que le interese, ¿no? La enorme interdependencia entre el hombre, la ciencia y la técnica mantiene abierta la cuestión sobre la efectiva libertad del hombre a la hora de utilizar las tecnologías que él mismo crea, evaluando los beneficios y los riesgos de su aplicación y utilización. Esta evaluación debe ser compleja y articulada, pues debe tener en cuenta al ser humano en sí mismo, en su mundo de relaciones y su vínculo con la cultura, la administración de los recursos, el gobierno, el mundo. Si el principio de la meta de la ciencia y de la tecnología es el hombre, la antropología y la ética no pueden estar ajenas a este proceso. La completa dimensión técnico-científica como posibilidad y como riesgo solo puede adquirirse teniendo en cuenta la dimensión total del hombre, es decir, el hombre holísticamente entendido. Esta es una clave imprescindible para no caer en la fascinación de la inteligencia artificial y la robótica. Por mucho que quisieran algunos, ninguna creación humana puede tener esa conciencia refleja, ese yo que es creación de Dios. Que no nos confundan las historias de ciencia ficción que dotan a las máquinas de voluntad y una conciencia que no poseen ni pueden poseer. En cambio, sí insistamos en impulsar en las personas realmente existentes el pensamiento crítico, la participación corresponsable y respetuosa de los distintos espacios sociales, el impulso a la mejora de la sociedad en todos sus aspectos, creando flujos comunicativos que creen procesos comunionales. Y para concluir diría, al inicio les dije que la síntesis de lo que quería decirles es que a veces no tenemos idea de la belleza, de la profundidad, de la novedad, del esplendor del tesoro que tenemos. Y hasta qué punto ese mensaje puede tocar, iluminar, cambiar, fascinar la inteligencia y el corazón de los que no lo conocen. Bien, es importante que lo descubramos, que lo estudiemos, que lo profundicemos, que lo desarrollemos y que lo demos a conocer. Que nuestras universidades, escuelas, seminarios, centros de formación tengan en sus programas este trípode antropología, comunicación y misión, en una sinergia interna, con una dinámica intrínseca, para poder llegar a la cultura contemporánea con la novedad de Dios. Pensemos qué diverso puede ser un debate en los sectores públicos, en los ambientes científicos y técnicos, en los ambientes académicos, en los lugares de decisión, en los lugares de creación tecnológica, si nuestros profesionales tuvieran un background sólido sobre el conocimiento del hombre, basados en una rica antropología cristiana.
Como dije al inicio, la comunicación en la Iglesia no puede ser una cuestión de instrumentos comunicativos, de tecnología, de estrategia. La comunicación es querigma. Nuestra antropología es rica y fascinante. Esta nos debe iluminar para estudiar nuestro mundo de la comunicación, de la tecnología, de la ciencia, de los medios, de la estrategia. Nosotros sí podemos aportar a la cultura contemporánea. También en el areópago no creyente, un mensaje bello, un mensaje creativo, original y fascinante. A esto yo le llamo misión. Gracias. Muchas gracias, don Lucio. Tenemos casi un cuarto de hora, por si queremos hacer alguna intervención, alguna pregunta. Entonces yo os voy pasando. Ahí tenemos una, ¿alguna más? Dos. Bueno, pues como hay dos. Sí, muchas gracias por esa ponencia tan dinámica y tan interesante. Voy a hacer una pregunta un poquito tremenda, un poco para negar la mayor un poco. ¿Qué opinión le merece cualquier evangelizador que quiera o que se plantee de primera negarse a zambullirse en este mundo de las redes y de la mass media y de los smartphones y se niegue a esto? Digo, ¿qué opinión le merece? Gracias. Digamos que en la Iglesia tenemos de todo. O sea, hay gente también del otro lado que no acepta para nada que lo evangelicen por los medios. Entonces, habiendo, digamos, usuarios para todos, hace falta que haya servidor, digamos, quien ofrece el servicio para todos. Sí, es un poquito difícil, digamos, entender el por qué un a priori para nada. Pero bueno, digo, la viña del Señor es rica y nuestra amada Iglesia tiene un vientre grande para acoger a todos los hijos. Entonces, me daría un poquito de pena saber que alguien no quiere para nada hacer nada, pero tampoco me preocupa demasiadísimo en el sentido de que hay tanta gente que tampoco usa para nada los sistemas digitales, ¿no? Digamos, sería preocupante si ninguno lo quisiera, pero eso, digamos, justamente en la Iglesia tenemos todos los colores. O sea, digamos, claro, bueno, hay que ayudar a la gente a abrir los ojos, las perspectivas para hacer descubrir la cultura, ¿no? Pero hay gente que no cambia, ¿no? Hay gente que no cambia y bueno, sí, como digo, del otro lado hay otras personas que tampoco lo usan, va bien. Yo quisiera preguntarle perdón, no veo de dónde hablan. Sí, perdón, por aquí. Ah, ok. Sí, yo quisiera preguntarle que nos informe un poco qué están haciendo desde el Vaticano, desde todos los medios de comunicación que ustedes tienen y sobre todo de Vatican News, y dónde están llegando con eso en este plan de evangelización, sobre todo en Asia. Están influyendo a ese continente que hay tantísima gente que todavía pues no conoce el mensaje cristiano. Bien, gracias por la pregunta. Digamos, el proceso de reforma de la Santa Sede es un proceso que inició ya con Juan Pablo II en el año 99, donde él, lungimirante, no sé cómo se traduce, o sea, de mirada, ¿cómo es? Larga mirada, ok. Ya decía que los 9 organismos que se ocupaban de comunicación en un momento tenían que converger, porque la cultura iba a cambiar. Todavía en ese tiempo no se daba este cambio, pero él ya lo intuía. Y desde ahí comienza todo un proceso que sigue con Papa Benedicto y que se realiza ahora con Papa Francisco, ¿no? De reunir los 9 organismos en uno solo, que es el Dicasterio de la Comunicación. ¿Cuál es la idea? Es lo que decía antes. O sea, lo que intuía Juan Pablo II, esto lo realizó. Las realidades convergentes, donde ya no puede trabajar el servicio fotográfico separado del centro televisivo, separado de la Radio Vaticana, separado del Observatorio Romano, y cada uno haciendo su quintita, ¿no? Porque en definitiva, la realidad que teníamos en este momento es que todo el mundo tenía lo mismo. Tenía una web, tenía foto, tenía vídeo, y se repetía 9 veces lo mismo.
Entonces, bueno, el primer proceso es institucional interno, o sea, ver las dinámicas, ver los servicios y empezar despacito a hacer converger esta realidad. ¿Para qué? No es un proceso organizativo, institucional ni económico. Es para que el servicio sea distinto. O sea, digamos, el pedido del pontífice, sea Juan Pablo II, Benedicto o Papa Francisco, es que el servicio de evangelización tiene que ser diverso. Y como es convergente, tenemos que estar todos juntos trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, en tanto, digamos, hemos comenzado a ver cuáles son los recursos que tenemos. Imagínense que nosotros somos 650 personas en el Dicasterio de la Comunicación, con 250 periodistas, 40 lenguas, ¿no? Y tenemos un periódico, tenemos libros, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos internet, bueno, hay que poner eso en movimiento a la altura de lo que el mundo necesita, por calidad y por cantidad. En estas 40 lenguas la riqueza es muchísima, el desafío es muy grande. El trabajo realizado, la historia que nos precede es riquísima, es preciosa. O sea, nosotros no estamos cambiando porque se hacía mal, estamos cambiando porque hay que abrazar la cultura nueva. Esto es muy importante, ¿no? La reforma no es reforma de algo mal hecho, es porque la conciencia del amor y del servicio implica que siempre uno se actualice y lo haga al amor nuevo. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, estamos analizando los ejes culturales necesarios para el día de hoy, porque antes de la caída del muro de Berlín, el eje cultural necesitaba que Vaticano tuviese las antenas de onda corta y un montón de servicios para el mundo del este, que no tenían ningún medio, Polonia, pensemos, todos estos lugares, que no podían tener ningún medio de comunicación. Entonces, a través de las ondas cortas, nosotros podíamos llegar a todos esos lugares. Hoy estos lugares no lo necesitan de esa manera, porque, digamos, ya pueden tener sus propios medios. Hoy nos necesita más China, nos necesita África, nos necesitan los países de cultura musulmán que no pueden tener sus medios. Entonces estamos reanalizando los ejes culturales del mundo para ver dónde tenemos que poner, digamos, nuestros mayores esfuerzos, ¿no? Y entonces, qué sé yo, para decir, usted me preguntaba sobre China. En China estamos justamente viendo para poder entrar y producir